Vamos a ver si podemos hablar en este video sobre algunas cuestiones en relación al concepto del neoliberalismo, que es ese modelo de Estado, ese modelo también de acumulación, pero sobre todo nos interesa como modelo de Estado, que se aplicó en todo el mundo. Y ustedes, bueno, básicamente este video lo voy a hacer a partir de dos textos, fundamentalmente hay varios textos que ustedes tienen sobre el neoliberalismo dentro de la carpeta de bibliografía, pero vamos a abordarlo específicamente en este video sobre lo que dice Perry Anderson y lo que dice Maristela Pampa. En el caso de lo que dice Perry Anderson hace un balance provisorio de lo que es el neoliberalismo, caracteriza un poco el modelo y hace un balance provisorio. Ese es el texto que tenemos. Tenemos otros textos, circulan, están liberados en internet, otros textos de Perry Anderson sobre el neoliberalismo, pero nosotras vamos a seguir trabajando este año el del balance provisorio, donde él hace una caracterización general de lo que es el neoliberalismo y luego hace un poco de historia del neoliberalismo y luego hace un recorrido mundial sobre cómo se aplican las ideas del neoliberalismo en el mundo y algunas, digamos, un balance relativo que hace en el momento en el que se publica eso. Primero, una de las cuestiones fundamentales a los fines de la historia, el neoliberalismo, y a mí me parece interesante eso que dice Anderson, es una idea, son un conjunto de ideas, son un conjunto de principios de ideas, un modelo de Estado que están proponiendo, una ideología que están proponiendo, un conjunto de personas con nombre y apellido, ¿sí? No es que las ideas estas fueron como que surgen, siempre estuvieron, digo, para aclarar un par de cositas en relación a después cómo se piensa esto. De hecho, para mí como estudiante en su momento, cuando en historia, digamos, en la materia en la que estuve leyendo a los principales ideólogos del neoliberalismo, es como un poco impactante que algo con lo que uno se cría, porque nos hemos criado dentro de la estructura del neoliberalismo, los que nacimos en democracia, tenemos como la idea de que el mundo siempre fue así, y cuando vos te pones a leer directamente a los autores, decís, bueno, no es que siempre fue así, sino que estos tipitos lo pensaron. Tipitos, chabones, hombres, gente del horror, viejos lesbianos. Primero, ¿sí? El texto de origen es una publicación que se llama Camino de Servidumbre, que es de Friedrich Hayek. O Hayek, no sé cómo se pronuncia, pero lo tienen en el texto para leerlo. Es de 1944. Es decir, que en pleno apogeo todavía del estado de bienestar, había gente que ya estaba pensando cómo destruirlo. Ese es uno de los principios del modelo neoliberal, ¿sí? Destruir el estado de bienestar. Son críticos acérrimos del modelo de estado de bienestar o de benefactor, estado de benefactor, ¿sí? Se organizan en una reunión en Montélimar, esa sí me encanta porque es de francés, en el 47. Algunos de sus representantes son Milton Friedman, Karl Popper, Leonard Robbins, Ludwig von Mises, Walter Euckman, Walter Lippmann, Polanyi y Salvador de Madariaga aparecen en el texto. Los menciono porque me parece que quizá en alguna otra materia los han leído, ¿sí? Son intelectuales, tenían lugares de poder y tienen una implicancia en esta organización de la Sociedad de Montélimar en el 47, a partir de la cual se van a organizar y van a tener reuniones periódicas cada 2 años, organizándose como ideólogos de este modelo neoliberal hasta el 73, donde una crisis internacional, un proceso de recesión en el capitalismo, generó las condiciones para que salgan a buscar, así como en su momento salieron a buscar lo que decía Keynes, que antes no le daban bola, salieron a buscar los textos de estos muchachos que estaban desde el 44 diciendo que este modelo no servía más, que había que eliminar un par de cosas. Entonces sus ideas fueron ganando terreno a partir del 73 con mucha fuerza en el mundo, ¿sí? Además de ser adversarios acérrimos del estado de bienestar, son los que llevan adelante un apasionado enfrentamiento, dice Perry Anderson, a toda limitación de los mecanismos del mercado por parte del Estado, viéndolos como una amenaza a la libertad. Cuando salen a la calle un montón de sectores sociales diciendo que estamos sufriendo amenaza a la libertad y dicen con tanta liviandad que estamos en una dictadura, como decía Jenny en otros videos, estamos hablando de esta gente que tiene en esencia el pensamiento liberal, ¿sí? Neoliberal para ser exactos, porque se toma esa idea de que es neo, porque están retomando algunos de los principios de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero, o sea, previo a la crisis del 30, pero le están dando como un nuevo giro en relación a la forma de acumular que tiene el capitalismo a fines del siglo XX, que es fundamentalmente capital financiero, ¿sí? El objetivo, acá hay una cuestión importante que me parece mencionar de lo que dice Anderson, es que el objetivo también era mantener un Estado fuerte para poder quebrar el poder de los sindicatos. Tiene como objetivo destruir
el sindicalismo, destruir la organización sindical, porque la organización sindical conllevaba que la gente estuviese resistiendo políticas como las que trata de desarrollar el neoliberalismo de regulación absoluta y liberación del mercado. Entonces, para poder evitar que haya resistencias, una de las claves será un Estado poderoso que vaya en contra de los sindicatos, que quiebre ese poder de los sindicatos, que destruya esa organización sindical que tan aceitados tenía ya las negociaciones y los acuerdos con los estados en el desarrollo del Estado benefactor. ¿Sí? Otro de los principios es que al mismo tiempo, si bien mantienen un Estado fuerte para destruir los sindicatos, tratan de llevar adelante el Estado en su mínima expresión financiera, económica, de sostenimiento de lo que el Estado sostenía dentro del Estado benefactor. Lo que se conoce o lo que se dice Maristela Smapa, como un achicamiento del Estado. Pero entendamos que no es que el Estado se achica en todas sus funciones, sino que se achica sobre todo en lo referido a los gastos sociales. Así aparecen los textos, ¿sí? Y a las intervenciones económicas. Dejan de intervenir en la economía o hacen las mínimas intervenciones posibles. Y en relación a lo que se empieza a decir a partir de estas ideas neoliberales, que son gastos sociales, porque para muchos pensar que la educación y la salud es un gasto, por eso lo menciono entre comillas, conejos, no necesariamente podemos pensar que la educación es un gasto. Quienes creemos que la educación pública es fundamental en el desarrollo de un Estado, creemos y sostenemos que no es un gasto, es una inversión, ¿sí? Pero bueno, en la mirada neoliberal es gasto social y había que achicarlo. Y eso es lo que se refieren todas las autoras cuando hablan de achicamiento del Estado. Porque el Estado en otras cuestiones sí está muy presente, sobre todo en lo referido a lo represivo, ¿sí? Lograr la estabilidad monetaria era otro de los logros en términos económicos. Querían lograr estabilidad. Las monedas estaban en un proceso por este proceso de estancamiento que estaba sufriendo el capitalismo. Estaban en un proceso de inestabilidad de las monedas. Querían estabilidad monetaria, es una de las recetas del neoliberalismo. Y para eso hay que tener una seria disciplina presupuestaria, contención de lo que llamaban el gasto social y la restauración de una tasa natural de desempleo, dice el texto. Vuelvo a tasa natural de desempleo. No hay nada natural en el desempleo, ¿sí? Pero bueno, ellos le llaman tasa natural del desempleo porque, como dice Dobb, en una de las esencias del capitalismo es mantener un ejército industrial de reservas, ¿no? Que es gente desocupada, que te ponga en puja los puestos de laburo, que te ponga en puja el valor del salario y en consecuencia vos estés siempre como trabajador aceptando el pago que te den lo que te den. Total, sabes que si no tenés ese puesto de laburo viene otro y te lo saca porque están esperando afuera todos los desocupados para poder ocupar tu puesto. Entonces, de última, vos sos uno de los que tiene un puesto, ¿sí? Y te bancás, que te paguen una porquería, que te flexibilicen las condiciones y que, pierdas quizá muchos de los derechos que hasta ese momento tenías adquiridos. Entonces, otra de las claves de la receta es garantizarse esa tasa natural de desempleo que le llaman ellos. Es decir, volver a restaurar el ejército industrial de reserva del que hablaba Marx y del que habla Dobb en el capítulo que nosotros les damos en Sociales. Reformas fiscales. Otra clave de este modelo, ¿sí? Reformas fiscales, reducción de impuestos sobre las ganancias más altas y sobre las rentas. Es una reforma fiscal para beneficiar a los que más tienen. Guarda la tosca. Y, obviamente, un anticomunismo intransigente, un anticomunismo rabioso, ¿sí? Esto del anticomunismo rabioso que tienen los neoliberales es lo que permitió que el neoliberalismo se meta dentro de todos los lugares del mundo porque coincide ese despegue absoluto y en el caso de Europa coincide con una especie, lo que dice Anderson, como una especie de segunda vuelta de neoliberalismo fuerte, de gobiernos neoliberales fuertes, con la caída del muro de Berlín. Estamos hablando de fines de los 70, 80, donde en el 89 cae el muro de Berlín. Y lo vamos a ver mencionado en ambos textos a los que hago referencia, porque la caída del muro de Berlín significó el triunfo del capitalismo en el mundo, ¿sí? Entonces, si el capitalismo es el único sistema válido que va a sobrevivir, dentro de ese capitalismo hay gente que está diciendo desde el 40 que el modelo como venía choto, había que cambiarlo, y entonces el neoliberalismo crece y es imparable a partir del 89 en todo el mundo, ¿sí? No en vano en Argentina, o sea, no es casual que en Argentina en el 89 un riojano de patillas grandes, con carita de caudillo, se vuelva representante potencial del Estado argentino con todo lo que se había hecho en el regreso a la democracia, ¿sí? No es casual que Menem entre al poder en el 89. Tiene que ver con todos estos movimientos mundiales y por eso me parece importante poder hacer la relación entre los dos autores. En el recorrido que hace del neoliberalismo en el poder, Anderson habla de cómo, se desarrollan en todos los países del norte, como gran ejemplo Margaret Thatcher en Inglaterra, ¿sí? La llamada Dama de Hierro. Se desarrollan gobiernos neoliberales, se desarrollan gobiernos de derecha,
una especie de derechización de los gobiernos del norte, que luego tiene impacto sobre los gobiernos del sur, que al principio son de izquierda, pero que luego, cuando los intentos de sostener las políticas del Estado benefactor fracasan, conllevan a que dentro de incluso de gobiernos de izquierda, el fracaso sirva para decir, mirá, ves, votás a la izquierda, mirá cómo te va, y también sirva para que el fracaso de la izquierda haga que incluso dentro del mismo gobierno de izquierda tengan que ceder a las recetas más ortodoxas de este neoliberalismo, aplicarlas por la presión de los empresarios que están pujando en función de las condiciones económicas. ¿Sí? Y también habla de que, bueno, de Nueva Zelanda y Australia, que son sumamente neoliberales, también van derechizándose y adoptando las recetas neoliberales, y de cómo en el 91, ¿sí? Todos estos gobiernos, porque Margaret Thatcher asume en el 79, Reagan en el 80, en el 82 el gobierno alemán que aplica el neoliberalismo, en el 83 en Dinamarca, o sea, como que año a año se va viendo ese proceso de derechización de los países del norte europeo, luego este impacto que les digo en el sur de Europa, y por último la cuestión de cómo para 1991 los efectos que tienen estos gobiernos eran bastante desastrosos, pero con el impacto que tiene la caída del muro de Berlín en el mundo, esto de que triunfa el capitalismo, y cómo van aplicando las recetas neoliberales en los países del este, de los ex países que pertenecían a la URSS, los que estaban en el poder, era innegable, ¿sí? Incluso para los países del norte que ya estaban sintiendo, de Europa del Norte, que estaban sintiendo un poco los efectos de esta política, que había que llevar adelante digamos, de que había que continuar con esas políticas. Entonces generalmente tienen segundos mandatos, terceros mandatos, inclusive algunos de estos gobiernos de derecha que aplican el neoliberalismo en Europa. En el caso de Latinoamérica, para Anderson, Chile es el caso paradigmático de aplicación y de experimentación del neoliberalismo en el mundo, porque antes de que lo aplique la Thatcher, ya se estaba aplicando en Chile con Pinochet. Lo cual demuestra que para el neoliberalismo también, para la ideología neoliberal, no es la democracia un valor en sí mismo, porque Pinochet era un militar, y la aplicación que se hace en Argentina se hace en dictadura. En muchos países latinoamericanos, si pensamos que la Latinoamérica fue una especie de, digamos, platillo de experimento donde estuvieron probando sus ideas los europeos y los norteamericanos, dentro de este platillo de experiencias prescindieron de la democracia. La democracia no era un valor en sí mismo dentro de la ideología neoliberal, y entonces colaboraron activamente los países centrales en las dictaduras latinoamericanas para la aplicación del modelo neoliberal a full y probar qué onda, digamos, cómo funcionaban estas recetas. En ese camino Chile es el paradigma, Chile es el ejemplo de la aplicación del neoliberalismo, ¿sí? Y bueno, Pinochet tuvo mandato hasta el 89, también, no es casual. Más también, porque en el 89 pasó a ser democrático, pero en realidad siguió después gobernando. O sea, sabemos, bueno, la situación de Chile, si no la saben, estaría bueno que la estudien, porque es importante, es un país limítrofe válido, importantísimo para poder comparar neoliberalismos latinoamericanos, ¿sí? Pero no nos vamos a meter en eso porque no lo vamos a tomar. Además de las dictaduras, una vez que terminan las dictaduras en Latinoamérica, igual se siguieron aplicando las medidas a través de la democracia, con representantes como, por ejemplo, Salinas en México, Menem en Argentina y Fujimori en Perú. Son ejemplos de gobiernos que dentro de la democracia llevaron adelante la política neoliberal, continuaron el modelo neoliberal y que lo llevaron como a fondo. Y además, una de las cosas que me parece importante que dicen los autores es que son representantes de gobiernos en los cuales también se prescindió de que la campaña presidencial y que el desarrollo de la búsqueda de estar en el poder se prescindió de decir la verdad, porque mintieron alevosamente durante sus campañas, porque después de que asumieron el poder hicieron exactamente lo contrario que habían prometido, y sin embargo fueron gobiernos exitosos, en términos de que la población lo siguió bancando, digamos, ¿sí? De hecho, Menem, ustedes saben, tuvo 2 mandatos, y hizo una reforma constitucional en el medio. Onda, nadie le estaba diciendo que no. El mecanismo de control neoliberal por excelencia dentro de la democracia, sí, en la década del 70, sí, 80 en Latinoamérica se utilizó la dictadura, se utilizó la represión del Estado. En las décadas del 90, el mecanismo por excelencia, la receta para controlar en democracia a la población fue la hiperinflación. Clave, la hiperinflación. La hiperinflación como mecanismo de inflación exagerado, abrumado, que recordarán en el contexto de sus familias, y si no lo recuerdan, bienvenidos a recordarlo, ¿sí? La hiperinflación de Alfonsín en el 89, ¿sí? Vamos a cortar acá, pero pregunten en su familia si alguien se acuerda de lo que fue la hiperinflación del 89, pregunten cómo se vivía, porque yo recuerdo, era chiquita, pero yo recuerdo las largas colas que teníamos que hacer en el auto esperando para poder cargar nafta, porque al otro día aumentaba un 300%. Y las góndolas vacías, cómo se vaciaban las góndolas, porque se especulaba con que en el correr de esos días iba a aumentar el precio, pero
al 150, 300%, 250, 300%, entonces vaciaban las góndolas de productos básicos esperando que pegara el aumentazo y después volvían a llenarlas. Yo me acuerdo de eso. Y algo parecido también así, pero en un breve lapso de tiempo sucedió en el 2001, en Argentina también, y ya era más grande, pero me acuerdo. Pregunten quién se acuerda de eso en la familia.